Buen día, es la clase número 28, si no me equivoco, que ya empezamos con Carl Jung sobre su psicología analítica y las teorías de la personalidad. Y pues vamos a continuar, ¿no? Con el texto y espero que puedas poco a poco entender la gran diferencia de cómo maestro y alumno analizaban la vida, la gente, su manera de ser, lo simbólico. Y si miraste ya la película del método peligroso, pues te das cuenta, ¿no? De que iban para lo mismo, pero cada quien de una diferente manera. Bien, hoy es el arquetipo sombra, que lo quise poner como uno de los elementos más importantes. ¿Por qué para mí es importante? Porque el arquetipo sombra es algo muy grande, muy fuerte en la personalidad, que eso define mucho el éxito y el fracaso de la vida de muchas personas. Bien, pongo pequeñas pausas porque me empezó a dar mucha alergia, pero bueno, voy a continuar. Tu texto menciona sombra. Dentro de nuestro inconsciente personal se encuentran motivos, tendencias, deseos reprimidos e inaceptables, los cuales existen en nuestro interior como un aspecto inferior e indeseable de nuestra personalidad. Jung llama a este aspecto de nuestra vida interna el arquetipo de la sombra. Y recuerda, el arquetipo es la manera en que el inconsciente colectivo se expresa. El inconsciente colectivo es la base de todas las memorias, de toda la existencia, sobre todo humana, como nosotros podemos entenderla. Donde más se manifiesta, como te lo comenté antes, se manifiesta muchísimo, sobre todo en sueños, pero así como existe el inconsciente personal, también está el colectivo donde, como lo vemos, pues como cada cosa que vivimos, ¿no? En cualquier parte podemos reconocer una casa, en cualquier parte podemos reconocer un castillo, en cualquier parte podemos reconocer al sol, a la luna, las estrellas, el cielo, la tierra, o sea, todo lo que es en todas partes identificable. ¿Y qué crees? Históricamente, la sombra, que todos tenemos una sombra, es también parte identificable de la cultura. Dice, la mitad oscura de nuestra personalidad, el lado del que preferimos no reconocer. La sombra es común a toda la gente. Es un fenómeno del inconsciente personal y colectivo, por supuesto. Esta es palabra de Jung, de 1968. Y aquí te puse una frase muy interesante que me la topé cuando miré en 1999, creo, el episodio 1 de Star Wars, que dice, el maestro Yoda le dice al niño Anakin que poco a poco se iba a convertir en Darth Vader. Y dice, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. Y el odio lleva al sufrimiento. Y yo percibo mucho miedo en ti. ¿Qué significa? Significa que el miedo es el inicio, el camino del lado oscuro que te lleva de todo eso hasta el sufrimiento. Entonces él no le dice, noto mucha ira, noto mucho odio, no, noto lo primero, el miedo. Y si no sabes lidiar con el miedo, con tu sombra del miedo, puede que poco a poco sin que te des cuenta te estés yendo más al lado oscuro y hagas de tu vida puro sufrimiento para ti y para los demás. Ya, si quieres ver la película, pues adelante. Dice después, en la siguiente página, en la mitología, los símbolos de la sombra incluyen a demonios, diablos y seres malignos. Este arquetipo puede ser evocado o puede ser como visto, ¿no? En nuestras relaciones con otros cuando sentimos una gran incomodidad con una persona.
que esa persona ya no está sacando lo mejor de uno. Pero no podemos especificar con precisión lo que provoca ese malestar. En la cultura popular, el personaje de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias es un buen ejemplo del arquetipo de la sombra. Esto viene en el libro de Teorías de la Personalidad, no lo inventé yo, no, nada más porque me gusta Star Wars. Contiene cualidades inaceptables de maldad y astucia. Aunque Darth Vader empieza como Anakin Skywalker, el niño que está ahí en la foto, y la sombra, ¿no? Que la sombra es Darth Vader. Qué interesante como hicieron el póster pues hace más de 20 años. El padre es Anakin Skywalker, el padre de Luke, antiguo guerrero y héroe Jedi. Es tentado por el poder y se rinde a su lado oscuro. Así es un ejemplo muy clásico del cine. Alguien bueno, alguien heroico, alguien que se supone que tenía que salvar a todos, pues se convierte en el más grande tirano y en el más grande villano. Dice después una cita de Jung: el hombre sano no tortura a otros. Por lo general, es el torturado el que se convierte en torturador. Esto es muy común en los traumas. Es muy común que una persona que haya sufrido un gran trauma lo repita en otros. Una persona sana no hace eso. Dice después, para mí una frase muy de sombra, muy muy interesante. En general, no nos basta con tener éxito. Los demás deben de fracasar. ¡Wow! Qué manera de explicarlo de mucha gente narcisista, ególatra, de que si yo tengo éxito, no es que yo tengo éxito y los demás tienen éxito. No, 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 no. Necesito ver fracasados, porque yo tengo éxito. Y eso también es una manera muy, muy oscura, muy de sombra. Así que cuando estamos analizando a veces la interpretación de los sueños, vemos que hay sueños donde hay pues demonios, hay estos seres de terror de la televisión, del cine, y mucha gente se queda, ¿no? Pues o sea, yo sé que no existe el Chucky, yo sé que no existe el Jason, la monja, la del exorcista, pues yo sé que no existe, pero esos personajes llegaron a mi sueño a molestarme, a matarme, a capturarme, o qué es. Y bueno, en palabras de Jung sería, es tu sombra. Es tu sombra que en cierta manera es más libre en el sueño, porque el inconsciente es más libre en el sueño. Entonces, también habla mucho de ti, qué tanto poder tienes sobre tu propia sombra. Y es un trabajo muy interesante, ¿eh? En la teoría de Jung. Le llamamos la terapia junguiana. Bien. Y ya después hasta abajo te puse como un tipo de un libro que yo tengo de que habla pues de personalidad y de desarrollo humano y todo. Una reflexión personal sobre la sombra. Y te hace 4 preguntas sobre darle una forma y entender cómo sería una de tantas sombras que puedes tener. Así que si lo quieres leer, adelante. Pero pues básicamente ya terminamos el tema de la sombra. Es el lado que no queremos reconocer, es el lado reprimido, es el lado puede ser violento, es el lado sádico, puede ser también el lado masoquista. O sea, el sádico es el que infringe dolor, le causa placer infringir dolor, y el lado masoquista es el placer al recibir dolor. Así que puede ser una parte de una sombra. Y tu participación, pues básicamente es explicarme para ti cómo lo interpretas, lo que es la sombra, y si me puedes dar un ejemplo real, pues mucho mejor. Mucho mejor. Acuérdate que en Freud vimos el Eros y el Tánatos, que se acerca mucho a eso, pero Jung quiso ser mucho más específico con el hecho de la sombra. El hecho de la sombra, este, porque digamos, la sombra podría ser un ejemplo, ¿no? Que se me ocurre, un hombre que dice que ama a las mujeres, pero a todas las maltrata. Entonces su sombra es su misoginia, que es un odio a la mujer. Pero dice que las ama, pero realmente como las trata, la acción, a los hombres nunca nos crean las palabras, créenos las acciones. Y pues su acciones de maltrato, pues es un maltratador misógino. Así que, bueno, pues no, que no está de más, ¿no? Cuidado, cuidado. Bien, nos vemos y pues ya sabes tu participación y pues hay que cumplir con las tareas.